Hola, queridos estudiantes. En esta oportunidad trabajaremos Surinam, un país sudamericano que para muchos es un país desconocido. Muchos se sorprenderán al ver que hay un país, que existe un país así en esta parte de nuestro continente. Iniciamos. Surinam se encuentra ubicada en la región de las Guayanas, ¿sí? Ahí tenemos la Guayana inglesa o Guyana inglesa, la Guyana neerlandesa, que es la cual vamos a hablar, y la Guyana francesa. Como se puede ver, su mismo nombre lo indica, cada una perteneció a, a un reino, ¿sí? A un reino europeo, el reino francés, al Reino de los Países Bajos y al Reino Unido. ¿De qué vamos a hablar? Pues hablaremos de su bandera, sus idiomas, su independencia, su capital, su forma de gobierno, su población. Bandera. La bandera de Surinam está representada por los colores que podemos observar: verde, blanco, rojo y amarillo, con la estrella. La estrella que representa la unidad de todos los grupos étnicos. Cabe destacar que estos grupos étnicos son pertenecientes a todos los continentes, es decir, de los 5 continentes, ¿sí? Y han llegado a establecer una unión en este pequeño país que los ha acogido y pues representan su identidad cultural como tal. El rojo representa el progreso y el amor. El verde representa la esperanza y la fertilidad. El blanco representa la justicia y la paz. El escudo de guerra. El escudo de guerra en el tiempo de la colonia, ¿sí? Los colonizadores lo, lo, lo representaron con 2 indios, blancos y monos. Una vez independiente, pues le cambian los colores y ya colocan indios con café, con con color de cabello negro y trigueños. Los indios representan la población autóctona del país, la población nativa del país como tal, ¿sí? Unos indios que se caracterizaron por ser bastante guerreros, bastante hostiles y defender su territorio. Escrito en la cinta está justicia, piedad y fidelidad. El barco velero representa toda esa historia de Surinam traída desde el África, toda esa cantidad de esclavos africanos que trajeron procedente de África. Recuerden que esa era la mano de obra de, esencial de los europeos cuando colonizaban, cuando conquistaban un país. Las palmeras representan pues el presente del país dominado por la justicia. El diamante o rombo representa a la población del país que proviene de los 5 continentes. Idiomas oficiales. Pues siendo un país conquistado por los países, el reino de los Países Bajos, pues su idioma oficial es el neerlandés. Sin embargo, hay unas lenguas parecidas a la lengua criolla, eh, el patuá sanandresano, una combinación entre la lengua autóctona y, el idioma y un idioma extranjero, en este caso un inglés, porque ellos primero fueron visitados por los ingleses y pues nace su lengua criolla de base inglesa. Hernán Tongo, lo que se menciona así. Pues me disculparán los surinenses si no es así. También, pues, hay en parte donde se habla un dialecto hindi,
pero un dialecto hindi caribeño, ¿sí? Y javanés. Como pueden ver, hablan bastante ahí en diversas zonas donde hablan diferentes idiomas. A eso se le copia de que también se le añade, perdón, se le añade que hay bastantes, también hay bastantes inmigrantes de lengua español y de lengua portuguesa, porque sus vecinos en esta parte del continente hablan mayoritariamente español y portugués. La independencia. Hablaremos de los primeros europeos, la época colonial y la historia de independencia. Los primeros europeos. La fecha aproximada de que llegaron los primeros europeos fue en 1479, ¿sí? Y 1593. En ese, en ese rango, pues llegaron los españoles. Se dice que Cristóbal Colón, uno de los que visitó aquella zona costera, ¿sí? Eh, visitó esa zona costera, pero y delegó a unos subalternos para que exploraran ese territorio, ¿sí? Pero no llegaron a profundizarlo más por lo salvaje que era la selva tropical, que eran bastante fuerte, bastante eh, llamativa, digámoslo así, bastante robusta, y aparte los indígenas, los indios, eran bastante bélicos. Es hasta 1603, 1630 cuando aparecen los neerlandeses, pero y establecen ahí un punto para un punto comercial, más no iban con ínfulas de conquista, sino un punto comercial. Si me hago entender, más tarde aparecen los británicos, que son los que establecen las primeras colonias, ¿sí? Las primeras colonias en este territorio. Los británicos estuvieron en periodos comprendidos entre 1799, 1802, 1804 y 1816. Cuando se retiran posteriormente y lo tengan la potestad a Holanda, a los Países Bajos, más bien, la época colonial. Pues en la época colonial hablaremos del siglo XVI, perdón. Eh, como les mencioné, se comercializa bastante la corona de los Países Bajos, digamos así, comercializa, hay una rivalidad de administración, primero que todo, entre los países, el Reino de los Países Bajos y el Reino Unido. Hay una rivalidad entre la administración. Unos administran por una época, otros por otra época, y así sucesivamente. Comercializan con los pueblos amerindios, es decir, las islas cercanas y todos los asentamientos cercanos a Surinam, a la Guyana neerlandesa, como se llamaba en ese tiempo. Los primeros habitantes, pues los primeros en estar ahí, establecerse fuerte, como lo mencioné, fueron los neerlandeses, los comerciantes neerlandeses. Luego aparecen las primeras colonias, son de los británicos, por eso vamos a encontrar que hay una mezcla de la lengua criolla, de la lengua nativa, con el inglés, fortalecen una mezcla que es lo que se va a conocer como el tongo o el nan-tongo, o pues eh, el patuá, digamos el patuá neerlandés, que no se debería llamar así, como para hacer una referencia, una similitud con el patuá sanandresano, como una mezcla entre la lengua de los nativos y la lengua de los conquistadores.
Hubo una masiva importación de esclavos que también impactó en la cultura, es decir, bastante población negra llegó de África. Y es ahí como vamos a encontrar que cuando ellos llegan, pues en sí tratan de adentrarse, como lo hicieron muchos europeos, adentrarse en la población a la parte central, pero consiguen una fuerte eh, resistencia natural y nativa. Entonces retroceden. Es por eso que se ubican ahí para mí, para, Paramaribo, perdón, Paramaribo, la capital, ¿sí? Se ubican ahí en la capital, en esta parte de acá arriba, ¿sí? Porque en esta zona se le hace muy difícil, acá donde está la X, se le hace muy difícil entrarse. Por esa época, pues, se, se establecen en Paramaribo y establecen las primeras plantaciones ahí, ¿sí? Las primeras plantaciones. Ya en el siglo XIX, ¿sí? Comienzan ya a establecerse como tal, a reconocerse como tal, la Guyana holandesa, ¿sí? La Guyana holandesa se establece como tal, como un departamento de ultramar, digamos así, de ¿sí? Ok. Y pues posteriormente vendría su independencia, ¿sí? Por allá en alrededor de 1975, el 25 de noviembre de 1975, como lo escucha, el 25 de noviembre de 1975 se independiza de la corona de del reino de los Países Bajos. Es decir, que está próximo a cumplir 46 años de independencia los surinenses. 46 años de independencia. Un país relativamente joven. Por eso es una de las causas también de su, digamos, que se encuentra aislado, apartado un poco de la región, aparte por su idioma también, por su idioma neerlandés. El primer presidente fue John Frady, 1975-1980. Su sucesor, Lacy Buters, 1980-1988. Que fue un dictador, básicamente, que fue un dictador militar, también que marca mucho la historia de Surinam. Capital y ciudad más poblada. La capital y la ciudad más poblada de Surinam es Paramaribo, como le había dicho. Paramaribo, que se encuentra en la zona costera, cerquita de Nueva Amsterdam. Aquí, en esta zona costera, se encuentra Paramaribo. Se fundó en 1603. Su clima es ecuatorial. Una población total de 350.000 habitantes aproximadamente. El gentilicio, pues, paramaribeño, paramaribeña. En Paramaribo, pues, podemos encontrar una gran estructura arquitectónica que representa las culturas más sobresalientes de este país. Podemos encontrar templos hindú, ¿sí? Podemos encontrar mezquitas, podemos encontrar iglesias católicas casi cercanas, ¿sí? La catedral de Paramaribo es una catedral hermosa, declarada como protegida por la UNESCO, por ser la catedral más hermosa
de madera, hecha en madera. En mi investigación pude observar que es muy hermosa por dentro. El deporte. Pues el deporte pues tiene un campeón olímpico de los 100 metros mariposa en los Juegos de Seúl y bronce en la prueba de Barcelona en 1992, Anthony Nestic. Ahí tenemos sus participaciones en los torneos internacionales que le han dado sobresalto a Surinam. La Federación de Fútbol de Surinam, como todo país sudamericano que le guste el fútbol, también tiene una federación de fútbol, fue creada en 1920, aún eran colonias, ocupa el puesto 136 actualmente, ¿sí? El 136, y no compite, un dato curioso que no compite en la CONMEBOL, sino en la CONCACAF, ¿sí? En la CONCACAF, y participa en un torneo con las repúblicas caribeñas o las islas caribeñas para clasificar a la CONCACAF. Pues la región, pues el 48%, como puede ver, la gran mayoría es católico. También encontramos, pues ahí como lo dice, 48% es cristiano, el 20% es hinduista, el 14% es musulmán, el 3% representa religiones indígenas, autóctonas nativas, y el 15% son ateos. Música. Música también tienen una gran mezcla cultural, ¿sí? Hay tienen bastantes ritmos fusionados, africano, hindú, bastante, tienen una mezcla cultural bastante enriquecedora, bastante linda de conocer y de exportar por todo el continente. La educación primaria, secundaria y media. Pues la educación primaria, secundaria y media en Surinam es de baja calidad, una oferta desigual de la enseñanza. Por ejemplo, las ciudades tienen con mejor índice de calidad que en en las zonas rurales, y aún así se presentan bastantes deficiencias en, en su, en su nivel académico. Los docentes no cuentan con una formación académica apropiada, ¿sí? Como en sus países vecinos. Se requiere, pues, eh, inversión mayor en las escuelas de la capital. Como pueden ver, muchos niños, en particular los varones, abandonan la escuela porque tienen que ir a trabajar, a ayudar. Es un país extremadamente pobre. Eh, Aunque hace poco se consiguió una gran, bueno, hablaremos de eso más adelante, una gran fuente económica. La educación superior, vamos a encontrar 4 instituciones de educación superior en todo el país. Encontraremos a la universidad, a la primera universidad y la de gran renombre, ¿sí? Universidad de Surinam. Vamos a encontrar un instituto de educación superior de medicina. Vamos a encontrar también un instituto eh, de salud, digamos así, entre salud y otras carreras. Y encontraremos un instituto tecnológico, técnico-tecnológico. La economía. Uno de los principales socios comerciales es Estados Unidos, el Reino de los Países Bajos, que aún por su idioma
comercializa con ellos. Y los países del Caribe son los principales socios comerciales, donde principalmente se hace la economía ahí de ciclo. Su producción, lo que más produce, pues producen aluminio, ¿sí? Son bastante fuertes en la producción de aluminio, ¿sí? Demasiado. El oro, también producen bastante oro, también eh, se dedican al oro y petróleo. Petróleo está señalado diferente porque hace poco se descubrió un gran yacimiento de petróleo en su país vecino, en Guyana, y ese país, esa frontera marítima con Surinam, son países eh, pequeños, pues le da para también contar con ese beneficio del oro negro. Y pues han encontrado también un yacimiento de petróleo considerable en Surinam, ¿sí? Entonces, lo que nos da a decir que por lo menos van a encontrar, eh, hay una posibilidad de que en estos dos países eh, desconocidos e ignorados por el resto de la región, pues se conviertan en, en países realmente en vía de desarrollo, realmente países muy prósperos, pero todo depende de su administración, de lo bien que lo administren, porque también se puede presentar casos de que de la corrupción o de la mala administración. La moneda. Actualmente, pues allá en Surinam, lo que se maneja es el dólar el dólar surinamés, ¿sí? Comenzó a surgir a partir de 1 de enero del 2004. Equivale a 177,94 colombianos. Reemplaza al florín Surinam. Y pues aquí tenemos una muestra de el dólar surinés. Forma de gobierno. Su presidente actual es Chan Stocking. Su república es una república parlamentaria. Su parlamento está compuesto por 51 parlamentarios congresistas. Es unicameral. Quiere decir eso, que solamente tienen una sola cámara. Elige todo. Presidente y vicepresidente. Se elige el presidente y vicepresidente. Sale de los 51 elegidos. Por un periodo de 5 años. El actual está desde el 2020 hasta el 2025. Dato curioso, en medio de la pandemia se hizo las elecciones, ganando como presidente el actual. Y se eligen también 772 miembros de consejos regionales, así como 118 representantes de los consejos distritales. La población, pues, la tenemos ahí representada, ¿sí? La tenemos ahí representada como la ven en el gráfico, ¿sí? Es una población total de 558.368 habitantes, una población baja, un país con una densidad poblacional baja, ¿sí? Un país pequeño, un país grande, un país pequeño, y eso lo dice su propia historia. Se independizó hace poco, tiene 46 años, un país que apenas está creciendo, pero necesita, para mi concepto, necesita relacionarse más con sus vecinos, ¿sí? Con los grandes sudamericanos, con los llamados, entre comillas, grandes sudamericanos. Relacionarse más con Brasil, con Colombia, con Venezuela, con, con Argentina, con Bolivia, con todo, ¿sí?
La biografía, pues, esta investigación se logró, se encontró en Wikipedia y en todos los demás. Inclusive nos adentramos en videos de YouTube, en la ONA, en la FIFA, todo. Buscamos bastante información con él. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado, espero que hayan conocido más sobre este hermoso país. Los invito a explorar más. En una próxima hablaremos de Guyana inglesa o la Guyana, o país guyanés, vecino de Venezuela y que tiene una linda historia porque eh, se encuentra en disputa un territorio de él. Muchas gracias.